Hoy vamos a retomar nuestro estudio del Evangelio de Lucas en donde nos quedamos la última ocasión. Estamos en el capítulo 7. Este capítulo es largo, tiene 50 versículos. 4 historias forman este capítulo. En Lucas capítulo 7 empezamos con una historia de un centurión romano que tiene un esclavo joven que enferma de muerte. Y el centurión manda a buscar la ayuda de Jesús y Jesús hace el milagro de sanar a su esclavo. La segunda historia del versículo 11 al 17 es la historia de una viuda que vive en una aldea llamada Naín, que solo tuvo un hijo en su vida y ahora que es viuda sufre la desgracia de ver a su hijo morir. Pero Jesús llega y resucita al hijo de esta mujer. En la tercera historia del capítulo 7, Jesús se relaciona con Juan el Bautista. El profeta está encerrado en una prisión por haber amonestado al rey Herodes. Y entonces, desde la prisión, le entran dudas y manda a preguntar a Jesús si es él el que había de venir o esperaremos otro, dijo él a sus discípulos. Y del versículo 18 al 35 del capítulo 7, hay una larga, es la historia más larga del capítulo. El narrador, que es Lucas, nos presenta 3 preguntas relacionadas con Juan Bautista. La primera en el versículo 19 que acabo de mencionar. La segunda en el versículo 24 y la tercera en el versículo 31. En la segunda pregunta, Jesús es el que pregunta, ya no Juan, y Jesús dice: ¿qué salieron a ver en el desierto? Hablando de Juan el Bautista. ¿Qué esperaban cuando salieron a ver, a oír? De todo esto yo prediqué 4 mensajes. Ustedes los pueden escuchar con detenimiento si es que no lo han hecho, o los pueden repasar, están ahí en internet. Y la tercera pregunta, Jesús la presenta en el versículo 31, cuando Él dice: ¿con quién compararé a esta generación? ¿Con quién los compararé? Y Él dice: son semejantes a los niños en la plaza, que les dicen, les tocamos flauta y no bailaron, les cantamos canciones de duelo y no lloraron. Y todo eso está explicado en la última enseñanza de esta serie, ustedes pueden escucharla con detalle. El punto de esta última enseñanza tuvo que ver con el rechazo que la clase religiosa de su tiempo mostró hacia Juan Bautista y hacia Jesús. Los fariseos y los intérpretes de la ley dijeron que Juan el Bautista era un endemoniado. Por lo tanto, se evadieron del mensaje de Juan acusando al mensajero. Y ahora que Jesús es completamente opuesto a Juan, porque Juan está en el desierto y come alimentos silvestres y es rudo. Ahora tenemos a Jesús que está mayormente en los centros urbanos, en las aldeas y en las ciudades, y se junta con los pecadores para buscar la salvación de ellos, y come con ellos en las imitaciones, y ahora lo critican que es glotón y amigo de publicanos y de pecadores. Así que se evaden del mensaje de Jesús acusando al mensajero también. Y Jesús reprocha la actitud de los fariseos y dice: la justicia se demuestra por sus hijos. Versículo 35, y así llegamos a la historia de hoy, que empieza en el versículo 36 y llega hasta el versículo 50. La mayoría de las Biblias a esta historia le ha titulado La mujer pecadora. ¿O cómo dice en su Biblia? Jesús perdona a una pecadora. Así la llaman, es una historia muy conocida por muchos. No vaya a confundir esta historia en Lucas capítulo 7 con una historia muy similar que aparece en Mateo 26, Marcos 14 y Juan 12. Hubo otro evento muy parecido a este en el que una mujer hace algo similar a lo que vamos a leer hoy. El otro relato que acabo de mencionar es diferente a este en varios aspectos. En el otro relato se narra a una mujer cuyo nombre es María,
el evento sucede en Betania, que es parte de Judea al sur del país, y ocurre 7 días antes de la crucifixión. El que vamos a leer hoy es un evento que sucedió al principio del ministerio público de Jesús. Ocurre en Galilea, en la parte norte del país, con una mujer que no sabemos su nombre. El otro evento, el que sucede cerca de la muerte de Jesús, el Señor Jesús es ungido con aceite en la cabeza y en los pies con perfume de nardo puro. Y el que vamos a leer hoy, Jesús es ungido en los pies solamente con perfume de mirra. Así que hay suficientes detalles diferentes para estar seguros que fueron eventos diferentes, en momentos diferentes, en lugares diferentes, por personas diferentes, con detalles diferentes. Después de esa aclaración, entonces, vamos a Lucas 7, 36 al 50. Y siendo yo fan de los detalles en el texto bíblico, adelanto para decir que no vamos a ser capaces de ver todos los detalles de esta historia el día de hoy. Solo llegaremos hasta donde el tiempo lo permita. La historia es larga, como podemos observar, desde el versículo 36 hasta el 50. Son 15 versículos mínimo. Y podemos subdividir esta historia en 3 momentos. El primer momento en los versículos 36 al 39, que yo llamo la invitación a un convivio. Jesús es un invitado a convivir, a comer con un hombre. Luego del versículo 40 al versículo 47, el segundo momento de la historia, donde ocurre un diálogo después de la cena por causa de una irrupción inesperada que se presenta en los versículos anteriores. Así que el diálogo aparece en los versículos 40 al 47 y luego del versículo 48 al 50 cerramos con una declaración de Jesús. Convivio, diálogo y declaración. Por cuestión de tiempo, hoy vamos a analizar solamente el convivio hasta donde el tiempo nos alcance. Solo 4 versículos para el día de hoy. Versículos 36 al 39. Leamos el principio de la historia que yo he titulado este mensaje, la irrupción inesperada. La irrupción es similar a interrupción. La irrupción inesperada. Y voy a leer los versículos para comenzar de entrada, ¿ok? Dice, uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Ahí nos vamos a quedar por cuestión de tiempo. Vamos a comenzar hablando del convivio. ¿Ok? Y vamos a ver 3 cosas en la invitación que Jesús recibe aquí a convivir con un hombre que más adelante el relato va a identificar como Simón. En el versículo 43 Jesús le va a llamar por su nombre, le va a decir Simón. ¿Ok? Y vamos a ver en esta primera parte, versículos 36 al 39, la invitación en primer lugar en el versículo 36, después la infiltración, versículos 37 y 38, y la reacción a la infiltración en el versículo 39. Empezamos analizando los detalles de la invitación. El versículo 36, observen. En primer lugar dice, uno de los fariseos. Y aquí, de entrada, tenemos que prestar atención al contexto. Ha sido un día largo para Jesús. Se nos ha hablado de los milagros que hizo en los días anteriores y de todo lo que Jesús dijo con respecto a Juan Bautista, y ahora entramos al contacto que tiene Jesús con este hombre. Dice que era un hombre fariseo y le presenta a Jesús una invitación. En primer lugar, hagamos memoria, ¿qué es un fariseo? Hermanos,
los fariseos eran como miembros de un partido político. En los tiempos de Jesús, los partidos políticos y los partidos religiosos eran una misma cosa. Es difícil para nosotros entender eso porque eso no existe ahora. Pero la política y la religión estaban entremezcladas. Así que la gente que se identificaba públicamente con una mentalidad, con una tradición, entonces se afiliaba a uno de los partidos. Y los dos dominantes eran los fariseos y los saduceos. Hoy en nuestros días, para los que vivimos en Estados Unidos, sabemos que aquí normalmente en la política hay dos partidos dominantes, que son los republicanos y los demócratas. Hay de vez en cuando otros partidos o otros candidatos independientes, pero estos son los únicos partidos dominantes. Entonces, cuando alguien no es republicano, casi siempre se asume que es demócrata y viceversa. En aquellos tiempos, ser fariseo era participar de una serie de tradiciones muy estrictas, donde rabinos daban sus propias opiniones o interpretaciones acerca de las escrituras del Antiguo Testamento, y los fariseos eran muy celosos de esas tradiciones. Conocían las escrituras, pero eran muy celosos de las tradiciones de los rabinos que los representaban. Los fariseos eran el partido dominante y el partido más tradicional y el partido más celoso. Pero decir que alguien es fariseo no significa decir que es un ministro religioso, no se confunda. Simplemente se dice que es miembro de una corriente de pensamiento. Los fariseos, en términos generales, eran personas comunes, artesanos, campesinos, agricultores o ganaderos, que tenían su vida regular, pero que se afiliaban a este partido. La diferencia es que cuando alguien se afiliaba públicamente como fariseo, esta persona se distinguía porque no solo aceptaba las creencias fariseas, sino que era muy activo. Era estudioso de las escrituras y de las tradiciones y sabía mucho. Así que los fariseos eran así. Eran conocidos por saber más que la gente. Ahora, los fariseos no solamente sabían más, sino que al saber más de asuntos religiosos, normalmente se convertían en jueces morales de sus comunidades. Como ellos sabían más, ellos se creían que tenían el derecho de emitir juicios de valor y de decir quién está bien y quién está mal. Entonces, uno de estos invita a Jesús. Y esto es sorpresivo porque normalmente los fariseos se consideraban enemigos de Jesús. Y aquí tenemos un fariseo que a pesar de su prejuicio se acerca a Jesús. Y esto a nosotros nos enseña una primera lección. Hermanos, hay personas en la comunidad que son personas que aman ser religiosas. Hay personas así, no todos, pero hay personas que aman ser religiosas. De cualquier creencia, aman ser religiosas. Y normalmente estas personas se las etiqueta. Ahí va la de la vela perpetua. Ahí va la monja. Ahí va el aleluya. Ahí va el... Y la gente las etiqueta. Las asocia con algo. A la luz de la Biblia, nadie es capaz de cumplir los estándares de Dios. Todos somos pecadores. Todos necesitamos la gracia de Dios para ser aceptos, porque no cumplimos los altos estándares de Dios. Cuando las personas que se creen buenas y religiosas en una comunidad se lo toman muy en serio y no disfrutan y no participan de la gracia de Dios, entonces estas personas van a terminar siendo hipócritas, aunque sea de manera encubierta, porque nadie podemos llenar los estándares de Dios a la perfección. Tenemos que aceptar su gracia, su misericordia. Pero cuando alguien cree que sí puede, cuando no puede, va a fingir que puede. Y fingir es hipocresía. Y algunos de los fariseos eran famosos por ser presumidos de su bondad. Y algunos de los sermones más
confrontativos y más frontales del Señor Jesús fue contra fariseos hipócritas. Muy hipócritas. Aquí tenemos a un fariseo que busca a Jesús para que venga a su casa. Y esto a nosotros primero nos provoca hacer una pregunta: ¿qué tipo de personas es usted? ¿Es una persona que usted es considerada buena en su comunidad? De cuando alguien tiene una pregunta, acude a usted porque le consideran en su familia, en su vecindario, en su comunidad, como el referente o la referente. No se confundan, hermanos. A veces pensamos que las personas más religiosas no tienen interés en nuestro Señor Jesús, solamente en justificar su postura. Pero aquí tenemos en esta historia un hombre que es fariseo y que por una razón no sabemos hasta ahora las motivaciones, pero muestra interés en Jesús. Y esto de entrada tiene que hacernos preguntarnos: ¿será que yo tengo prejuicio contra las personas religiosas? ¿Qué tal si alguien supieras tú que es sacerdote católico? Dices, no hombre, a esos ni les hables. Ese es testigo de Jehová. No, déjalos. Peor, que es líder de los testigos de Jehová. Normalmente las personas religiosas uno las etiqueta y dice, no, ese no quiere saber de Cristo. Pero aquí tenemos un ejemplo de que hay gente que sí quiere saber de Cristo, aunque es así. Tal vez no querrás saber de tu iglesia, pero sí quieres saber de Jesús. Así que no los descartes. ¿Saben que hay mucha gente que era religiosa que ha sido ganada para Cristo por un cristiano que no los discriminó? Escuché una vez el testimonio de un ex sacerdote católico que fue ganado para Cristo por una sencilla mujer que a duras penas sabía leer y escribir. Que fue a tocar su puerta y le dijo, señor sacerdote, tiene que arrepentirse de su pecado, se va a perder. Y dijo el hombre en su testimonio, yo dije, pero esta india, ¿qué me va a decir a mí? Si yo tantos años que he estudiado, pero nadie se había atrevido a hablarme de esa manera. Y ella con la Biblia me decía todo y me di cuenta que sabía más de la palabra que yo. Así que me desafió a estudiar mi Biblia y fue así que en cuestión de tiempo descubrí al Salvador. Y claro, él dejó los hábitos y se volvió cristiano. Entonces, ¿tiene usted un interés auténtico en conocer a Jesús o le preocupa más justificarse? Dice del hombre que no solamente era fariseo, pero si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas o la Reina Valera, se va a dar cuenta que su Biblia dice que él le pidió a Jesús o le invitó a Jesús. Pero la Biblia de las Américas que tengo yo aquí tradujo mejor en esta ocasión, porque el texto original lee que uno de los fariseos le pedía. Es decir, el verbo está en tiempo imperfecto, no en tiempo perfecto. Uy, Luis, ya vas a empezar con tus cosas. Hay una diferencia entre decir le pidió a decir le pedía. De hecho, la palabra griega es le rogaba. Quiere decir que estuvo ruéguele y ruéguele y ruéguele. Imagínense, Jesús ha estado todo el día, multitudes lo siguen. Jesús ya es famoso, si ustedes prestan atención en el versículo, aquí en el mismo capítulo, en el versículo 16, después de que resucita al hijo de la viuda fallecido, dice que el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. En este punto, la gente cuando menos dice que Jesús es un profeta. ¿Qué digo un profeta? Un gran profeta. Imagínense que acaba de terminar el día de trabajo del gran profeta, haciendo milagros todo el día, todos los milagros que hizo delante de los discípulos de Juan el Bautista para enviarlos de regreso. Y este hombre seguro que debe haber sido testigo de alguna de esas cosas. Y en algún punto a este hombre se le ocurre la maravillosa idea de invitar a Jesús a venir a comer. El texto no va a decir cenar, pero se asume que lo invitó a cenar al final del día.
¿Tú sabes cuánta gente ha de haber estado esperando que Jesús terminara para tratar de acercársele, sacarse la foto, la selfie, ponerlo en Instagram o qué sé yo? ¿Verdad? O un autógrafo. Obviamente no eso, pero sí con la intención de acercarse a Jesús. Pedirle una oración, aunque sea conocerlo en persona, palparlo, no lo sabemos. O seguramente hubo gente, al igual que el fariseo, con intenciones de invitar a Jesús a que viniera a su casa a cenar. Eso es típico de las personas que se dedican a la fe. Si lo sabré yo tengo más de 30 años como pastor. Y uno de los honores que prácticamente todos o casi todos ustedes me han hecho es: pastor, ¿cuándo nos visita? Lo invitamos a cenar, lo invitamos a comer. Es un gesto de amor que muestra la gente hacia los hombres de Dios, así como los consideran. Así que ¿cuánta gente no habrá esperado el momento ese día para decirle a Jesús: ven a cenar a mi casa, ven Señor a mi casa? Y este es uno más de la lista. De modo que no sería nada extraño que cuando el fariseo llega con Jesús y le dice: maestro, ven a cenar a la casa. Mira, yo sé, soy fariseo, yo sé que hay diferencias, pero me gustaría que vengas a la casa, ven a mi casa, por favor. Y yo no sé qué le habrá dicho Jesús, no sé si le habrá dicho: no, pues es que no sabes lo que dices, yo ando con mis 12, yo no ando solo, tráelo si quieres. Es que ya me invitaron antes, y seguro que nosotros te invitamos primero, Jesús. Y entonces el hombre dice que le rogaba: ven conmigo, Señor, ven conmigo. Señor, por favor, ven. Señor, ven a mi casa, ven, ven. Y le rogaba y lo convenció. Lo convenció. Por sus ruegos lo convenció. Porque dice que le rogaba. El asunto de los ruegos en la Biblia es un tema que Jesús va a mencionar cuando llegue al capítulo 18 de este evangelio. En el capítulo 18 Jesús va a hablar de la oración y en el versículo 1 dijo que les enseñó una parábola acerca de la importancia de perseverar en oración y no desmayar. Hermanos, ¿qué tan persistentes son ustedes al acercarse a Jesús, a rogarle a Jesús? Yo sé que en la Biblia no hay garantía de que si tú le ruegas a Dios o a Cristo por algo, Él te lo tiene que conceder, porque Dios es soberano. Ejemplo tenemos en Moisés, que después de haber pecado, Dios le dice: no vas a entrar a la tierra prometida, y Moisés rogó y rogó y rogó y rogó y rogó, y Dios le dijo: no vas a entrar, y no entró. ¿O qué decir de Pablo en el Nuevo Testamento cuando dice que era azotado por un aguijón en su carne y dice: y 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me dijo: bástate mi gracia? O sea, en otras palabras, no. Dios no está obligado a decirle que sí a nuestros ruegos, pero hay un patrón predominante en la Biblia donde Dios nos anima a persistir en nuestros ruegos. Busquen y encontrarán. Llamen, se les abrirá. Así que, ¿tú hubieras persistido? ¿Persistes en tus oraciones, en tus ruegos? Aquí el hombre le pidió a Jesús, no solo a Dios, pero a Jesús, el representante de Dios. ¿Y tú te acercas a Jesús en oración? Aprendan de Pablo en el pasaje que cité de 2 de Corintios 12. Dijo: 3 veces he rogado al Señor. Y cuando él dice el Señor, se refiere al Señor Jesús. Las oraciones de Pablo fueron no a Dios el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. También se puede orar a Jesús con insistencia. ¿Y tú eres insistente en tus oraciones? ¿Eres persistente? Pues él le rogó. Y después hay que hacer la aclaración. ¿Le rogó a qué? A que comiera con él. No dice que cenara, pero se sobreentiende que era como a cenar. ¿Está claro? ¿Por qué a comer? Se preguntará uno. ¿Por qué no simplemente a conversar? Probablemente el fariseo debe haber pensado: de todos modos tiene que comer. Así aumento las probabilidades de que quiera pasar un tiempo conmigo, porque de todos modos va a gastar tiempo en comer. Si lo invito a comer, pues no le quito tanto tiempo y saco la oportunidad de conversar con él. Además,
Una invitación a comer siempre es una muestra de cortesía, ¿no es cierto, hermanos? Una muestra de aprecio, una muestra de honra, en cierto modo, de interés, una muestra también de intimidad. ¿Cuántas veces alguien dice, oye, voy a invitar a tal persona? No lo invites. ¿No ves cómo tengo aquí el tiradero? No, qué vergüenza, van a ver cómo vivimos. Entonces, cuando nosotros invitamos a alguien a la casa, en cierto modo, estamos abriendo una nueva capa de nuestra intimidad que no se conoce. Y este hombre está corriendo el riesgo de invitar a Jesús a comer. Y aunque podamos criticar que la hipocresía de los fariseos y todo eso, la verdad es que hizo algo bueno por Jesús, ¿o no? Hizo algo bueno por Jesús. También se sobreentiende que el hombre no es tan pobre, porque para darle comer a Jesús y a sus apóstoles, y también al final de la historia vamos a notar que había otras personas además de los apóstoles, porque cuando Jesús termina el relato, dice que los que estaban sentados a la mesa con él lo criticaron, lo pensaron mal contra él, y los discípulos no hacían eso. Quiere decir que el fariseo debió haber invitado a algunos de sus amigos. Así que ya se imaginarán, aquella fue una buena cena, una cena con muchas personas, lo cual implica que el hombre ha de haber hecho un buen gasto solo por invitar a Jesús, porque invitar la comida para muchas personas cuesta, ¿no es cierto? Pregúntemelo a mí, pastor, cada vez que yo lo invito a usted. Y yo les agradezco a todos los que nos invitan, ¿verdad? Yo sé que no es gratis, que a ustedes les cuesta. Y a este hombre le costó también, ¿verdad? Entonces, pues, ¿saben además que los orientales son famosos por su hospitalidad? Hasta el día de hoy. Entonces, de esta manera el fariseo mostró que, socialmente hablando, era una buena persona. Hizo algo bueno por Jesús, por el profeta de Dios. Porque de entrada ahora todo el mundo lo considera el gran profeta, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver. ¿Saben algo? Si aprendamos del fariseo en este punto una lección. ¿Cuántas veces tú has querido entablar una conversación espiritual? Porque esa era la intención del hombre. Ya sea por buenas o por malas motivaciones, hasta aquí no lo sabemos claramente, pero lo que sí queda claro es que el hombre tenía cierto interés en Jesús y quería conversar con Jesús. No nomás quería darle de comer, si no le hubiera llevado un lonche, ¿verdad? Pero lo invita, porque sabe que en la comida conversas. Entonces, algunas veces tú te preguntas, dices, yo quisiera entablar conversaciones espirituales con tal o cual persona, pero no se me da la oportunidad. ¿Quieres un consejo? Invítala a comer. Págale la cena. O prepara una comida e invítale a la persona. Y así vas a garantizar que vas a tener una oportunidad para hablar de temas espirituales. Y si me evade, bueno, al menos lo intentaste. Pero invitar a comer a las personas es una de las formas más simples de poder conversar de asuntos que son importantes para ti. Así que ahí tienes una idea. Acepto invitaciones. No se crean. No, pero estoy hablando de sus amigos, ¿verdad? Ok. ¿Te ha invitado a alguien a comer? ¿A quién podrías invitar a comer en estos días? Tal vez alguien de la iglesia para preguntarle por su vida espiritual o para hacerle preguntas porque tú sabes que quizás sabe más que tú. O mucho más, un amigo fuera de nuestra comunidad o una amiga. Y aprovechas y le cuentas algo de lo que aprendiste. Tan simple como en la sobremesa decirle a la iglesia a la iglesia donde voy yo estamos leyendo el Evangelio y leímos una historia muy bonita y me agarras de pretexto y dices, mira, nos hablaron de esto y sacas el Evangelio y le lees esta historia. Así de fácil se podría hacer. Pero ¿qué tal Jesús? Este hombre invitó a Jesús. ¿Saben que en el último libro de la Biblia hay un versículo donde el Señor Jesús le dice a una iglesia, le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando Jesús dio esas palabras no estaba hablando de una cena literal. No es que Jesús tenía
antojo de tacos de barbacoa. Jesús está hablando espiritualmente. Cuando Jesús dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Cenar es un sinónimo de intimidad. ¿Cuándo le vamos a abrir la puerta a Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un tiempo para invitar a Jesús a cenar contigo, espiritualmente hablando? A sentarte y conversar con Él. Sin pantallas, sin redes sociales, sin interrupciones. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, ven Señor Jesús, quiero estar contigo, quiero conversar contigo? ¿Qué tiene que pasar en tu vida? ¿Qué tiene que pasar en tu vida para que hagas tiempo para Jesús? ¿Una desgracia? Esperemos que no. Esperemos que esta semana hagas tiempo para hablar con Jesús. ¿Nunca he hecho eso, Luis? Pues puedes hacerlo por primera vez. Uy, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez que hice eso. Pues puedes hacerlo otra vez. Jesús aceptó la invitación. ¿Saben lo que me enternece de esto? Que a pesar de como fuera el fariseo, Jesús aceptó la invitación. Y si tú invitas a Jesús, Jesús va a aceptar la invitación. El Señor se va a acercar a ti. Tal vez tú te sientes probablemente en una lista de, no me va a hacer caso. Tal vez como una mujer pecadora, la que vamos a ver en la historia. O como un fariseo, pero al fin de cuentas los dos querían lo mismo. El fariseo y la mujer querían lo mismo. Tenían interés en Jesús, cada uno a su propia manera. Y cada uno a su propia manera logró que Jesucristo respondiera a él. Así que Jesús puede responder a tu invitación si fueras humilde y le invitas a Él. Hablas con Él, tratas de convivir con Él. ¿Y cómo se hace eso? Tú lo descubrirás. No necesitas un crucifijo, nada más necesitas hacer tiempo, irte a un lugar a solas y intenta hablar con Él. Así se empieza. Y cuando llegamos a ese punto, apenas terminamos el versículo 36. Dice que Jesús aceptó la invitación y se sentó a la mesa. Y ahí, aunque lee nuestra Biblia, se sentó, realmente el texto original dice se reclinó. Porque las mesas de aquellos tiempos eran bajitas a ras del suelo o a veces aún en el suelo. Solo ponían un tapete en el suelo los orientales, a veces cojines, y se reclinaban. Ellos se reclinaban para comer. Descansaban su brazo izquierdo sobre el suelo, sobre la mesa, y con el derecho disponían de la comida que estaba servida. De modo que como estaban inclinados y no había sillas, pues tenían que estirar los pies hacia atrás. Y fue así que era la postura tradicional de las comidas en el Oriente, que la mujer tuvo la oportunidad, más adelante lo vamos a leer, de llegar a Jesús por detrás y ver sus pies. Por eso, por la postura que ellos usaban. Entonces, Jesús ya está sentado ahí, aceptó la invitación, está listo para cenar. Listo para cenar. Bueno, a partir de allí pasamos a el segundo momento, la infiltración. Primero la invitación. La infiltración, versículos 37 y 38. Lo primero que vemos aquí es que mientras ellos estaban cenando, seguramente, hermanos, cuando ellos estaban cenando, hacían lo que todo el mundo hace cuando está cenando y hay mucha gente, pues están platicando, entre comen y platican unos con otros y ahí se oye las voces de las personas conversando, una sonrisa por acá, qué sé yo. Todos hacemos eso y en una iglesia como esta cada domingo, ¿verdad? Era refrigerio y ya se convirtió eso en banquete. Y aquí conversamos y algunos están riendo y otros conversando, ¿cómo te ha ido? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va esto y aquello? Los que quieren participan y así está sucediendo eso. Pero en eso estaban cuando alguien se infiltra. Ya conocen ustedes la historia, en el versículo 37 dice,
Y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora. Una mujer que era pecadora, y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas, y los secaba con los cabellos de su cabeza, besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¡Wow! ¡Qué sorpresa!, ¿no? Sorpresota la que se lleva aquí el anfitrión. Y también, sobre todo, Jesús. Se les infiltra en la reunión una mujer no bienvenida. ¿Cómo era la mujer? Identifiquemos a la mujer. Primero, era una mujer de esa ciudad. Quiere decir, en palabras sencillas, era una mujer conocida de todos. Porque en las aldeas y en las ciudades chicas, todos se conocen, ¿sí o no? ¿Verdad? Especialmente cuando andas haciendo el mal, ¿sí o no? Ya se sabe en el pueblo quién es el ladrón del pueblo, quién es el chismoso del pueblo, quién es el inmoral del pueblo. Cada quien, ¿verdad? Y esta mujer es una mujer de esa ciudad y todos saben qué tipo de mujer, ¿verdad? El texto dice que era una pecadora. Todo el mundo sabe que es una pecadora. Jesús no detalla, ni Lucas detalla qué tipo de pecadora es, porque hay muchas formas de ser pecadora, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que todos saben que es una mujer pecadora. Ese tipo de mujer se interesa en Jesús. Hermanos, así como hay personas religiosas que se interesan en Jesús, hay personas pecadoras que se interesan en Jesús. Pero ¿qué piensan muchos de los creyentes? Uy, no, ese, no hombre, que no, ese marihuano que no, ese no. Y a veces uno etiqueta a las personas, pero no sabemos. Hay personas como ella y hay personas como él. Personas que tienen una gran necesidad de la gracia del Señor. Y cuando oyen de la gracia de Dios, la reciben con mucho aprecio. Porque eso es lo que pasó con esta mujer. A pesar de cómo era y a pesar de su mala reputación, algo pasó en el interior de ella que cuando supo que Jesús estaba allí, ella dijo, ahí está Él. Y se determinó a hacer algo inesperado. Tras enterarse dónde estaba Jesús, ella se determinó llegar a Él. ¿Ustedes creen que estuvo fácil llegar hasta Jesús? Les explico qué es lo que pasaba. Está sucediendo la cena y según la costumbre, cuando alguien importante del pueblo invita a otra persona importante, pues obviamente solo los invitados pueden entrar a cenar, pero las personas abrían las ventanas y las puertas para que todos los demás, desde afuera, al puro estilo Chavo del Ocho, ahí vieran los demás mientras están comiendo, ¿verdad? Diciendo, ay, dichosos. Acá está usted con su taco de sal y ellos allá en el buffet, ¿verdad? Y toda la gente que se quedaba afuera, no invitada, pero podía ver lo que estaba sucediendo adentro. Eso era parte de la costumbre. Así que la puerta seguramente estaba abierta y las ventanas. Pero seguramente toda la casa estaba rodeada de gente. Toda la gente de la multitud que seguía a Jesús. ¿Ustedes creen que fue fácil llegar hasta Jesús? No fue fácil. Cuando hay una celebridad en un lugar, imagínate que un famoso está allí en una calle, en un centro comercial. ¿Sabes lo que pasa cuando se sabe que un famoso está en un lugar, verdad? Que entré y llegó y allí está ahorita No, olvídense, se me vacía la iglesia. Así es la fascinación de la gente por los famosos. Jesús estaba rodeado de gente, la casa estaba rodeada. Y esta mujer se tiene que abrir paso. Ya me lo imagino, imagínense. Imagínate que tú estás en primera fila tratando de ver al famoso, conocer al famoso, y alguien se quiere meter a la fila. A ver, compre. Eso hizo la mujer. Yo no sé qué tuvo que hacer. Pero antes de ir con Jesús, dice el texto que fue a su casa, donde quiera que haya ido, por un frasco de perfume. ¿Notaron eso?
fue por un frasco de perfume de alabastro. La palabra perfume en griego es de mirra. La mirra es un árbol parecida a la acacia que se da en ciertos lugares de la península de Arabia y en unos lugares de África, que produce una resina que cuando sale de la savia la colectan y es aromática, produce una fragancia a madera dulce muy agradable. Y se usaba como perfume y era costosa, habría que traerla de lejos. Mientras el nardo lo traían desde la India, pues la mirra la traían desde África. Es costoso eso. Alabastro es un tipo de piedra. Si alguna vez fuiste a unas cavernas donde crecen las estalagmitas, ¿qué es eso, Luis? Cuando cae el agua, ¿se han fijado? Cae el agua gota por gota, el sedimento, el mineral que queda, produce una estalactita. Y donde cae la gota, el sedimento con el paso de los años va formando una como columna de piedra y esa es la estalagmita. Entonces hay un lugar de Egipto que se llamaba Alabastron, donde había cavernas y cortaban estas estalagmitas y es como mármol cremoso blanco, pero es más blandito y con este hacían recipientes y vasijas. Y de ahí viene el nombre alabastro. Así que eran unos recipientes de cuello delgado, lo hacían lo más delgado que se podía y lo llenaban de perfume, pero era tan delgado que voltearlo y no permitía que se saliera. Así que cuando se metía el perfume era muy difícil sacarlo. Decían que ya estaba sellado el vaso de alabastro y para sacarlo había que quebrarlo y una vez que quebrabas eso era irreversible, ya lo abriste. Un perfume de alabastro, de nardo o de mirra podría llegar a costar, según los reportes en los evangelios, hasta 300 denarios, un perfumito así. 300 denarios es el sueldo de un año para una persona y si eso lo convertimos en dinero de aquí y ahora, diríamos que era el equivalente cuando menos a $37,000. Un perfumito. Así que seguramente este perfume para ella no solo era parte de sus herramientas de trabajo, sino también un patrimonio, una inversión que ella tenía. Seguro que lo usaba, pues siendo mujer pecadora, pues para oler bonito, ¿verdad? Pero también era una inversión. Pero algo pasó en su corazón, un afecto surgió en ella por Jesús, una gratitud por algo que pasó, un cambio que pasó en su interior. ¿Qué pudo provocar que una mujer sintiera eso por Jesús? Es obvio, Jesús lo va a decir en unos momentos. Jesús dijo, al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús más adelante con esas palabras? Que esta mujer, en uno de los sermones que estuvo oyendo de Jesús, porque él continuamente estaba enseñando, Jesús debió haber predicado acerca de el perdón y de la gracia y de la misericordia de Dios por los pecadores. Y ella debió haber sido uno de entre toda la multitud de miles de personas que oía a Jesús. Pero cuando ella oyó ese mensaje del perdón, ella dijo, ese es para mí. Y ella, desesperada por el perdón, cansada de su pecado, aceptó las palabras de Jesús, aunque tal vez estaba perdida en la multitud, a la distancia. Cuando oyó la enseñanza de Jesús acerca del perdón que Dios todavía ofrecía para los pecadores, ella tuvo fe en las palabras de Jesús y se lo apropió. Y al aceptar el perdón de Dios, produjo un cambio en su interior, un afecto inmediato por Jesús y un deseo por cambiar. Y cuando oye que Jesús está allá, dice, yo tengo que conocer al Mesías, porque ella creyó. Y ella dijo, ¿qué es lo más valioso que tengo? Si yo me lo gastaba para el pecado, yo quiero adorar a Dios y quiero dárselo a Él. Y ella fue y trajo el perfume y se lo guardó y se abrió camino como pudo. ¿Quién sabe qué tuvo que hacer? Y se metió. No solamente llegó a Jesús, sino que dice que además, cuando llegó, pasaron dos cosas poderosas. La primera es que cuando ella llegó por detrás de Jesús,
le vio los pies. ¿Sí o no? Le vio los pies primero, no le vio la cara. Le vio los pies y los vio todos, perdón la expresión, todos mugrosos, todos chorreados, todos sudorosos, polvorientos. Ella ve eso en Jesús y se da cuenta de inmediato de una deshonra que Jesús acaba de experimentar. Porque las cortesías de los tiempos de Jesús decía que cuando tú invitas a alguien a cenar, como ya sabes que viene de caminos polvorientos y usa sandalias, has de preparar un recipiente de agua en la entrada con una toalla para que se laven los pies. Pero este hombre no tuvo la cortesía de ofrecerle eso a Jesús. Por lo tanto, están cenando con los pies mugrosos. Y ella llega y ve los pies todos mugrosos de Jesús. Y ella dice, ¿cómo es posible que este hombre de Dios, el Hijo de Dios, le den este trato? Nadie fue capaz de limpiarle los pies a nuestro Señor. Es lo primero que ella ve cuando llega allí. Y lo segundo que experimenta es cuando ella llega ante Jesús, de inmediato, hermanos, es embargada de emoción. Y su corazón se rebasa de emoción y no se puede contener y empieza a llorar, porque llegó ante Jesús. Tal vez sentía vergüenza por su pecado y alegría de haber llegado y no se puede contener en el llorar, pero tampoco se puede contener al ver la necesidad. Y entonces ahora ella supo por qué trajo el perfume. Y empieza a llorar de una forma tan descontrolada, tan incapaz de detenerse. Empieza a llorar ríos de lágrimas. Ya me imagino el escándalo que haber significado ese momento para todos ahí. Se nos metió la mugrosa, se nos metió la mujerzuela, se nos metió la pecadora. Y si era una sorpresa que se hubiera colado, peor, cuando ven que se tira al suelo y empieza a llorar y todas sus lágrimas empiezan a caer sobre los pies de Jesús. Hermanos, si hay algo que cuidan las mujeres, especialmente las que se dedican a andar con hombres, es su cabello. El cabello le toma un buen cuidado a la mayoría de las mujeres. Y miren hasta dónde llega esta mujer. Empieza a llorar con sus lágrimas, a mojar los pies de Jesús. Ya me imagino los pies renegridos de Jesús de todo el día andar en la tierra, en el sudor, en el sol. Y las lágrimas caen de ella sobre los pies de Jesús y se empiezan a escurrir esos chorretes de lodo, de mugre. Y ella, lo único que atina a hacer, ¿qué es? Sus cabellos. Sus cabellos, hermanos. Sus cabellos. Y los empieza a usar como toalla. Y luego saca el perfume y lo empieza a derramar sobre los pies. De inmediato la fragancia debe haber llenado el lugar. Si alguien todavía no se daba cuenta, eso ya era imposible de evitar. Todos dijeron, ¿pero qué está pasando? Y oyen los sollozos y ella haciendo... ¿Se imagina? De seguro pensaron que estaba endemoniada o que estaba loca. ¿O no? Díganme ustedes, si tú hubieras estado ahí, ¿qué hubieras pensado? Que se mete una mujer y empieza a hacer eso. ¿Tú le hubieras dado la razón al fariseo? Dicho, ese señor es el decente, ese señor es el de las cortesías. Mira nomás, está loca. ¿Pero qué le pasa? ¡Sáquenla! Nadie hizo eso. Y lo más sorprendente, que Jesús la dejó. Qué historia, ¿no, hermanos? Tú sabes cuando un pecador aprecia a Jesús. Cuando alguien aprecia a Jesús, se nota. Cuando alguien aprecia a Jesús, se nota en sus emociones. Cuando alguien aprecia a Jesús, se nota en sus regalos. Cuando alguien aprecia a Jesús, se nota
en sus acciones. Nadie quiso lavar los pies ese día. Ella sí. Ella sí. Hay muchos ministerios en la iglesia y fuera de la iglesia que nadie quiere hacer. Pero el que ama a Jesús, cuando ve una necesidad, por amor a su Señor, no solo la suple por amor a Él, sino hasta gasta lo suyo por amor a Él. Cuando alguien ama a Jesús, cuando alguien ha entendido la profundidad de su pecado y la grandeza del perdón. Pero cuando alguien no entiende eso, se aburre, se desespera, se enoja, se ofende. No esta mujer. Esta mujer ya entendió el horror de su pecado y la gloria del perdón divino. Y el día que la persona que tú amas lo entienda, va a cambiar. Tal vez ahorita no entiendes por qué las personas que dicen a veces ser cristianas no entienden, pero un día van a entender la gravedad de nuestro pecado y la grandeza de nuestro perdón. Y cuando lo entiendan, tú vas a ver el cambio, porque van a amar a Jesús y van a estar dispuestos a hacer lo inconcebible por amor a Él. ¿Quién ama a Jesús entonces? ¿Qué ha estado usted dispuesto a hacer por estar cerca de Jesús? ¿A quiénes ha estado dispuesto a enfrentar? Quítense de mi camino con tal de estar con el Señor. ¿Qué necesidad desatendida ha descubierto usted para aprovechar la oportunidad de mostrar su profundo amor por el Señor? Por cuestión de tiempo me voy a tener que detener aquí. Aquí me voy a detener y vamos a tener que analizar la reacción del fariseo y lo que viene por delante. Pero quiero cerrar el estudio del día de hoy por ahora preguntando, ¿quién quisiera pasar tiempo con Jesús esta semana? No me respondan, pero es un reto que lanzo. ¿Qué tal si lo hacemos? ¿Qué tal si separamos un tiempo para estar con Él? Pagamos todo, tal vez nos salimos a caminar, nos vamos a una recámara y le hablamos a Jesús y le decimos, lo siento, Señor, lo siento, te he ignorado tu palabra. He estado ocupado en una y mil excusas, culpando a los demás, pero te he ignorado. Pero yo te necesito. Yo te invito. Ven a mí, Señor, quiero estar contigo. Quiero conocerte. Quiero tu perdón. Cámbiame, Señor. Tal vez esta sea una semana que empiece el Señor a hacer una diferencia en tu vida, una restauración. Padre, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por su gran amor, por su misericordia, que se nos extiende hoy. Que sea una semana diferente para nosotros, esa es mi oración. Un acercamiento al Señor Jesús. En su nombre, amén.